El mensaje del día de hoy se titula Una pieza más en el rompecabezas. Y pues justamente forma parte de la serie que hemos estado viendo, ¿no? Este mensaje es un mensaje que me parece muy bonito por parte de Dios. Porque mira, cuando Dios pensó en ti, en formarte desde antes de que te formaras tú en el vientre de tu madre, Dios pensó en ti. Nadie está aquí por casualidad ni por accidente. No importa tu historia, no importa que hayas vivido, no importa absolutamente nada, es casualidad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y muchas veces pensamos, ¿no?, que nacemos y Dios piensa un plan para nosotros, ¿no? Es como de, híjole, ya nació fulanito, fulanita, vamos a ver qué vamos a ponerle de propósito. No. Dios pensó en un propósito y decidió crearte. Cada uno de las personas que está aquí tiene dones, tiene talento. ¿Y no te has puesto a preguntar cómo es que hay tanta variedad de gustos, de talentos, de dones, de habilidades, de debilidades? Cada persona, cada cabeza es un mundo totalmente diferente. Hay personas que son muy buenas en algo, hay personas que son muy buenas en otra cosa, hay personas que son muy extrovertidas y que le gusta ser sociable, platicar con la gente, hay personas que dicen, no, yo estoy mejor solito. Cada quien es diferente, ¿no? Pero algo bien padre es que tu personalidad, tus dones, tus talentos, cada cosa que te define a ti como individuo, no es coincidencia. Dios pensó en ti. Y Dios pensó en formarte, sí, con manos, con pies, con ojos, lo que quieras, ¿no? Pero pensó poner anhelos, poner sueños, poner dones, habilidades dentro de ti con un propósito. ¿Qué propósito? ¿Por qué Dios me dio el don para poder enseñar? ¿Por qué Dios me dio el don para poder evangelizar? ¿Por qué Dios me dio el don para poder alabarlo con el piano, con la guitarra, con lo que tú quieras? ¿Por qué Dios me dio ciertas características que me definen como individuo? Primero, para glorificar su nombre. Todo es por Él y para Él. Y segundo, para cumplir el propósito por el cual tú y yo estamos aquí, que es que las demás personas que no conocen de Dios puedan conocerlo a Él. Porque como cristianos esa es nuestra misión. Fue la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos y nosotros somos discípulos de Jesús, ¿no? Ir y hacer discípulos, ir y predicar la palabra, ir y compartir. Y con eso no me refiero a que siempre tengas que salir en un púlpito predicando o que vayas a iglesias a predicar siempre. Tus compañeros de la escuela, tus compañeros del trabajo son personas que necesitan de Jesús y que tienen que escuchar de Jesús. Entonces, cada don, cada talento que tú tienes, tiene ese fin. Ser usado para la gloria de Dios y ser usado para que las demás personas lo conozcan. Y vamos a leer el pasaje base de este mensaje, que es Romanos capítulo 12, versículos 6 al 13. En el mensaje anterior, pues vieron del 1 al 5. Vamos a ir dando como esa continuidad conforme más vayan avanzando la serie. Pero Romanos 12, del 6 al 13, dice lo siguiente. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para que las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mira, cuando leí este pasaje, Dios puso en mi corazón algunas reflexiones, algunos puntos, algunas conclusiones que me gustaría compartir contigo el día de hoy. Y la primera es esta: Dios es quien da los talentos.
Cualquier don, talento, bendición que tú tengas es dada por parte de Dios. Si leemos Santiago capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto preside de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia. Si hay algo seguro en este mundo, algo que no va a cambiar, algo de lo cual tú puedes confiar, es en Dios. Y no es algo, es alguien, ¿no? No es como que Dios te dé un propósito ahorita y después de unos años, porque te alejaste de Él, porque tomaste otro camino, yo qué sé, ese propósito se fue. No. Dios no es como el hombre para arrepentirse, para cambiar de parecer en ese aspecto. Si Él te dio un propósito, si Él te dio un don, si Él puso en tu corazón un sueño y en verdad viene de Él, así llueva, tiemble, te alejes de Dios, todo lo que tú quieras va a estar ahí. Si tú te pones a pensar, no sé, un ejemplo, Moisés. O sea, Moisés tuvo que pasar por muchísimas cosas, ni siquiera estuvo en Israel, ¿no? Se formó en Egipto, su mamá lo echó en el río para que no lo matara, lo encontró la hija del faraón, lo que sea. Pasó por muchas cosas después que vio que maltrataban a alguien de su pueblo, asesinó al egipcio y huyó. Hizo muchísimas cosas, pasó mucho tiempo, pero el propósito nunca se fue. Y Dios guió a Moisés para libertar a su pueblo de Egipto, ¿no? Y así cualquier personaje bíblico que tú me pongas, lo que me gusta de la Biblia es que te pone contextos, te pone personas reales. La Biblia no es un cuento de hadas donde la persona que Dios usa es una persona perfecta, que todo sale súper bien en tiempo y forma, no. Tú tienes a un David conforme al corazón de Dios que pecó, que falló, que se alejó, que tuvo errores como padre, que tuvo muchísimos errores a su vida y siguió siendo usado por Dios y su propósito se cumplió, ¿no? Tienes hombres como José que permanecieron fieles, pero que tuvieron muchos problemas y tormentas en su vida, lo encarcelaron injustamente, sus hermanos lo vendieron, lo que sea, pero su propósito se cumplió. Entonces, cuando Dios pone en ti un don, un talento, un propósito, Dios no dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo, ¿no? Por muy alejado que estés de Él, porque posiblemente el día de hoy tú vengas y te sientas alejado de Dios. Y posiblemente hace unos años tú te sentías súper avivado por Dios y predicabas y enseñabas y te motivabas. Y ahorita vienes y te sientes duro de corazón, te sientes frío, sientes que el propósito se fue. Pues déjame decirte que el propósito no se ha ido. Porque lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. En su tiempo, en su momento, pero Dios no es volátil, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siglos de los siglos. Entonces, Dios es quien da esos dones y talentos. Pero así como Él tiene un plan bien padre para ti, tiene pensamientos buenos, tiene propósitos que hacen bien a tu vida, también hay que reconocer que así como Él nos da, no podemos quitarle el mérito de lo que tenemos. Porque es muy fácil que Dios ponga en ti dones, que Dios ponga en ti talentos, y con el tiempo se te olvide que vienen de Él, ¿no? Y que todo lo que hayas construido, con lo que Dios te dio, empieces a atribuírtelo a ti. El yo. Yo fui, yo hice, yo dije, yo prediqué, yo enseñé, yo trabajé, yo forjé. Y se nos olvida que todo es de Dios. Y que sin Dios no tendremos nada de lo que tenemos. Entonces, es fácil dejarte llevar por eso. ¿Por qué? Porque es lo que la carne quiere. La carne anhela reconocimiento, la carne anhela fama, la carne anhela ser visto. Incluso el más introvertido tiene carne y tiene deseos y tiene anhelos que muchas veces van en contra de lo que Dios quiere. Hay mucha gente que muestra una falsa humildad. No, Dios, yo no, ¿verdad? Pero busca el reconocimiento, busca el que lo vean, busca el que le aplaudan. Y muchas veces eso te lleva a usar los dones que Dios pensó para un plan perfecto. Un plan perfectamente estructurado de bendición, no solo para ti, sino para la gente que te rodea. Y empiezas a tomar eso que Dios te dio para hacer tus propios planes. ¿Sabes qué, Dios? Qué padre lo que planeaste para mí, pero
creo que es mejor ir por este lado, ¿no? ¿Sabes qué, Dios? Yo sé que tú me mandaste a compartir tu palabra, a hacer de gracia con las personas, pero no, yo no puedo hacer eso. Yo voy a ocupar mis dones para hacer dinero, voy a ocupar mis dones para que me reconozcan, voy a ocupar mis dones para alimentar mi carne. Y eso, el mundo está plagado de gente así. Pero ¿sabes cuál es el problema? Los dones, los talentos que Dios puso en tu vida, en tu corazón, dentro de ti, valen tanto, son invaluables, que cuando los desperdicias, porque mira, Dios te dio lo que vale muchísimo. Y dentro de todo eso que Dios te dio dones, talentos con un valor increíble. Que Dios los valúa como Él sabe que valen, pero que si te vas con el mundo, te van a dar muy poco. Por mucho que tú seas bueno en lo que tú quieras, nunca vas a tener el corazón lleno. Va a haber un vacío si no ocupas los dones que Dios te dio para hacer lo que Dios quiere que hicieras con ellos. ¿Por qué? Porque seguir a Dios, servir a Dios, buscar a Dios, honrar a Dios, no solamente, no es para que Dios se sienta bonito y Dios diga, ay, qué padre, me está adorando, ya soy más Dios porque me adoró fulanito, sutanito. No, Dios es Dios, estés o no estés, Dios es Dios, tú lo adores o no lo adores, Dios es Dios, hagas lo que tú quieras con tus dones, Dios sigue siendo Dios. Lo bonito de obedecer a Dios, de seguir a Dios, de ocupar lo que Dios te da para su gloria, es que las bendiciones son para ti. Porque Dios te dio lo que te dio, puso lo que puso dentro de ti con un fin. Y cuando lo ocupas para el fin que Dios quiere, llena. Porque la base no es lo que haces, sino es Dios. Pero cuando ocupas los dones para hacer lo que tú quieras, para alimentar tu carne y todo, terminas teniendo muchos vacíos. Y el mundo está repleto de gente así. Te pongo un ejemplo rápido que para mí es un muy buen ejemplo. ¿Cuántos conocen a Elvis Presley? El rey del rock. Él antes de su vida terminó horrible, ¿no? Terminó drogado en un baño. Hay leyendas que dicen que tenía la Biblia abierta cuando falleció en el baño. Elvis, antes de volverse famoso con su música, cantaba música cristiana. Si tú buscas los álbumes más viejitos de Elvis, vas a encontrar que él cantaba gospel, él cantaba en iglesias. Dios le dio una voz privilegiada. Y al principio empezó a seguir la voluntad de Dios, empezó a adorar a Dios. Pero es bien fácil caer en el mundo. ¿Por qué? Porque si tú no haces por llenarte de Dios, por buscar a Dios, el mundo te bombardea a diario. Cada segundo, cada minuto el mundo te va a bombardear con placeres, con gustos, con cosas que llenan tu carne. Y si tú no estás preparado, si no estás preparado, si no estás listo, si tú no estás firme en Dios y no sabes para qué estás ocupando lo que Dios te dio, es muy fácil tú descarrilarte, apartarte de Dios. Y sí, posiblemente ante el mundo tendrás mucho éxito, mucha fama, pero repito, no son contadas los casos de personas que lo tienen todo y terminan quitándose la vida, terminan en drogas, terminan con problemas de ansiedad, de estrés, que no viven felices, porque la paz no viene del mundo. Bueno, sí hay una paz que el mundo da, pero ¿cuánto te va a durar? ¿Qué tan firme es esa paz? Pero si tú ocupas las herramientas que Dios te da para hacer lo que Dios te mandó a hacer, vas a ver bendiciones. Si tú reconoces que todo es por y para Dios, vas a ver cómo Dios te va a hacer crecer en muchas cosas. Esto lo he compartido con mucha gente. Yo en mi infancia era tartamudo. Yo tenía pánico escénico. Si estábamos en una bolita con 5 personas y me tocaba hablar a mí, me trababa, me daba pavor hablar, ¿no? Tenía tics nerviosos. ¿Han visto Drake y Josh? Que le hace como así. Así, tenía tics nerviosos. Y algo bien curioso, yo nunca me hubiera imaginado estar compartiendo de Dios y ni me vanaglorio porque siempre se trata de Él. La neta es que no sé qué haría yo sin Dios. Pero es eso. Es ese principio que enseñan muchas veces en las ofrendas de cuando tú le das a Dios lo que Él te da, Él lo multiplica, no aplica solamente con el dinero. De hecho, creo que es lo menos importante, porque Dios no ocupa tu dinero. Cuando tú le ofrendas a Dios y dices, Dios, mira, tú me diste este don para cantar, tú me diste este don para tocar, me diste este don para predicar, me diste este don, incluso, fíjate, algo bien bonito
Es que a veces vemos eso como los únicos dones y los talentos, ¿no? Porque es lo más vistoso, porque la tarima está aquí, porque ven a la gente que está enfrente. Pero yo he conocido gente que limpia baños en las iglesias, que impactan vidas mucho más que cualquier persona que ha predicado aquí. El que tú tengas el don incluso el don para caerle bien a la gente, es un don de Dios, que Dios lo puede ocupar para compartir, para que tú lo veas la gente lo vea a través de ti. Cada cosita que Dios ha puesto en ti se usa para su gloria, y si lo ocupas, es como la vara que Dios le dio a Moisés. Por sí sola no tiene ni un valor, pero usada para la gloria de Dios, no hay nada que se le compare. Entonces, es eso, lo que tú tienes no es tuyo. Perdóname, pero no cantas bonito porque tú eres el más fregón. Perdóname, pero tú no eres el mejor en tu trabajo porque eres tú el más capaz y porque tú eres el súper trabajador. Es Dios. Y si tú no aprendes a darle la gloria a Dios y a soltar lo que Él te dio, nunca te va a llenar. Y eso no solamente tiene que ver con la parte secular, ¿eh? Hay iglesias plagadas, aquí no, ¿verdad? Pero hay iglesias plagadas de pastores, de servidores, de ministros de alabanza, de lo que tú quieras, que no están ahí por Dios. Que están ahí por el reconocimiento, que están ahí porque están sus amigos, porque se la pasan padre, que no está mal, ¿verdad? Sí puede ser un incentivo, pero tu principal motivo para servirle a Dios no son tus amigos, no es que te vean, no es eso, es servirle a Dios. Y si tu servicio en la iglesia no es congruente con tu servicio fuera de la iglesia, tienes que preocuparte y buscar el camino. Si tú aquí en la iglesia eres de, no pasa nada, yo ayudo, lo que sea, pero afuera ves a la gente en la calle y no le quieres ayudar. En tu trabajo conoces gente que tiene problemas y ocupan un consejo y no los aconsejas, pero aquí, sí, hermanito, yo te aconsejo, yo oro por ti. Tal vez la motivación no es la correcta. Y no lo digo así como la persona ultra perfecta, yo he caído en eso. Y si estoy compartiendo el día de hoy aquí, no es ni porque sea el más capaz, ni porque yo sea el de más conocimiento, no. Les digo, yo conozco gente que no está en una tarima, pero que hizo de una forma impresionante. Pero hay que tener cuidado. Dice la Biblia, quien crea estar firme, cuide que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no podáis soportar. Todo lo que llega a tu vida, lo puedes lidiar no en tus fuerzas, en las de Dios. Pero debes estar firme y atento, porque puedes caer. Y sí, dentro de la iglesia es hasta más común a veces caer en eso, ¿no? Y si tú eres servidor, si tú tienes el privilegio de servir a tiempo completo a Dios, o si tú eres un congregante que busca servir el día de hoy, hay que entender algo. El servicio no es un capricho, es un privilegio. Servimos porque sabemos a quién servimos. Servimos porque sabemos que la única respuesta al saber lo que Dios hizo por ti es querer servirle. Y algo bien bonito, tú puedes ver a una persona aquí trapeando y a una persona trapeando allá afuera, y aunque pareciera que están haciendo lo mismo, Dios puede ocuparlos para dos cosas totalmente diferentes. Tampoco limites lo que Dios te ponga a hacer en su iglesia, como que todos los que están en la alabanza tienen el mismo propósito, todos los que están en media van encaminados para lo mismo. Dios tiene diversidad en cada uno de ustedes. O sea, Dios pensó en ti y exclusivamente en ti. No hay una persona exactamente igual a ti en el mundo, ni entre gemelos son iguales. Entonces Dios tiene cosas para ti, pero es importante reconocer quién te dio las cosas. Vamos con la segunda conclusión que podemos ver, o el segundo punto de este pasaje. Y es esta: Dios da dones y talentos conforme a nuestra capacidad. Y mira, yo creo que algo que pasa mucho con la gente que no se anima a servir, que no se anima a ocupar los dones que Dios le dio para su gloria, a lo mejor tú tienes las intenciones y dices, Dios, yo tengo muchas ganas, quiero servirte, quiero adorarte, quiero que la gente pueda conocerte a través de mí, pero tengo miedo de equivocarme. Tengo miedo de meter la pata, tengo miedo del rechazo. Me acuerdo que hace un tiempo, creo que fue cuando fuimos al Parque Bicentenario, que pusieron ahí en Clanes creo que fue de líderes,
pusieron una dinámica en la que teníamos que evangelizar a alguien y yo fui con una viejita y me dijo, no, 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 yo no quiero escuchar nada de Dios, váyase. Y así como de, ay, la viejita se ve tan tierna, ¿no? Pero pues ya, ni modo, me tocó que me bateara la viejita. Pero a veces te da miedo, o sea, y lo que dice Ley acá arriba, ¿no? Hay un buen de formas en las que tú puedes adorar a Dios. El tema de evangelismo es una, si tú tienes el anhelo de servirle a Dios y de compartir con la gente, lo bonito de tú buscar a Dios con lo que tienes es que Él lo va a desarrollar y te va a dar más, para su gloria. Entonces, si tú tienes la espinita y Dios puso en tu corazón eso, mira, te voy a decir algo que hace tiempo, incluso antes de aceptar a Cristo, como que me llegó la frase, no sé si fue en Facebook o dónde, pero me gustó muchísimo, y decía esto, o sea, si Dios puso un anhelo en tu corazón, Él te va a dar las herramientas para poder cumplirlo. O sea, si en verdad algo es de Dios y tú te sientes incapaz, Él te va a capacitar. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a capacitados, Dios capacita a los llamados. Y a veces creemos que las cosas son al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a buscar un trabajo, ¿qué buscan? Experiencia, ¿no? Ok, ocupo gente de 20 años que tenga 30 años de experiencia, ¿no? Y entonces como de no manches, me voy graduando, ¿no? Buscan experiencia, ¿no? Y tenemos, a veces cometemos el error de pensar que las cosas en el reino de los cielos se trabajan igual que en el reino de, bueno, en la tierra, ¿no? Pero mira, cuando tú vayas con Dios, Él no te va a decir, ocupas experiencia, hijo, no. Él te va a decir, ¿qué tienes? Y lo que tengas lo va a usar. Y te va a ayudar a crecer y te va a bendecir, pero el chiste es buscar hacerlo. Mira, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 6. Repito, 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 6, dice lo siguiente. Ahora bien, la diversidad de dones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Dios que llevó a Moisés a partir el mar en dos, es el Dios que te está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Anímate a ocupar los dones que yo te doy. El mismo Dios que resucitó a Jesús entre los muertos es el Dios que te está diciendo, hijo, hija, levántate, no malgastes tus dones. Porque a veces tenemos la cultura de ahorrar dones. O sea, no ahorrar señores, dones de don de Dios. Y hay una parábola en los evangelios que es la parábola de los talentos, ¿verdad? Y esta parábola cuenta que un amo le dio a sus siervos, e incluso ahí lo dice, el que le dio talentos conforme a sus capacidades. Y que a uno le dio, si mal no recuerdo, 1, otro le dio 2, otro le dio 5. El chiste es que cuando regresó el amo con sus siervos después de un tiempo, el primero le dijo, mira, tú me diste 5, pero aquí te tengo 10. Y luego el que le dio, mira, tú me diste 2, pero aquí te tengo 3, ¿no? Y el que le dio un talento, o un don, dijo, mira, Señor, la neta es que yo tenía miedo. Estoy parafraseando, obviamente la Biblia no dice la neta, ¿verdad? Pero dice, tuve miedo de perder lo que me diste, así que fui, cavé lo más profundo, lo enterré. Vamos a sacarlo, lo que tú me dices es lo que te doy. ¿Y qué le dijo Dios? Siervo perezoso, siervo insensato. A veces tendemos a ahorrar lo que Dios nos da. Y no entendemos que Dios lo que te dio te va a pedir cuentas al final. Dios te va a decir, oye, te di tal habilidad, ¿qué hiciste con ella? Oye, yo te bendije con este don, ¿qué hiciste con él? Y Él va a reclamar, o sea, bueno, no te va a reclamar, te va a pedir cuentas de. Y no sé tú, pero a mí me gustaría que cuando cada una de las personas, incluyéndome, estemos en la presencia de Dios, le podamos decir, Dios, yo fui fiel. Mira, Dios, me diste muchos dones, muchos talentos, y sí la regué, sí por andar de aventado, yéndome a predicarle a una viejita, sí me bateó. Sí, Dios, tú me diste el don de cantar y me subí a la alabanza y quise adorarte y se me salió un gallo. Sí, me equivoqué, Señor. Pero aquí te tengo más de lo que tú me diste. Un talento, un don trabajado, reforzado. Y cada uno tiene diferentes dones
No porque Dios dijo, pues para que no sean iguales le doy a cada uno diferente, ya hay que se arregle. No. Créeme que por más insignificante que tú sientas que es lo que Dios te dio como don o talento, aporta un propósito eterno. Cada una de las personas que está aquí forma como la parte de un cuerpo. A ver, ¿qué pasa? No sé, si me llegan a cortar un dedo del pie. Yo puedo vivir con eso, ¿verdad? Pero al principio me va a afectar, no puedo caminar, voy a perder el equilibrio, yo qué sé. Así te quiten un dedo, te quiten un cachito de oreja, lo que tú quieras que pareciera insignificante tiene un propósito. Así es el cuerpo de Cristo. Y a veces somos como el siervo insensato, el siervo que no fue fiel. Que el siervo no tenía malas intenciones, y yo sé que nosotros no tenemos malas intenciones a veces cuando ahorramos esos dones que Dios nos da, ¿no? Pero el chiste es que a veces minimizamos lo que Dios nos dio. No, Dios, es que yo veo que a esa persona le diste tal don, tan talento, es una persona que, Dios, toca su manto y la gente se cura, ¿no? Y no, Dios, es que tú nada más me enseñaste a hacer esto y yo tengo esto poquito, yo creo que no va a servir, no. Dios te va a pedir por eso poquito. Y créeme que a veces eso poquito que tú ves es porque no estás viendo el panorama completo, porque cualquier cosa en el reino de los cielos no es pequeña. Entonces es importante eso. Dios te dio un don, puso en ti una capacidad, un sueño. Él te va a respaldar. Mira, Dios no es de los que te manda y te deja solo, no, porque perfectamente Dios sabe que somos incapaces. ¿Por qué nos compara la Biblia o hace la analogía con las ovejas? Porque no hay animal que deba tener tanto cuidado como las ovejas. Una oveja, si no tiene su pastor, se pierde. Una oveja, si no tiene a su pastor o al perrito que anda ahí mordiéndole las patas para que se vaya por donde tiene que ir, se pierde. Entonces Dios sabe que somos su casimerito y tiene que cuidarnos, y que si Él no está, nos perdemos. Entonces Él no te va a mandar a un lugar sin las herramientas y sin su respaldo. Debes de confiar en Él. Y ahí viene, pues realmente muchas veces se dice, ¿no? Lo que dice la Biblia, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? Pero a lo que se refiere la Biblia cuando habla de eso, de la parábola del grano de mostaza, no es que con un poquito de fe ya la armas, no. Es que si tienes así de fe, y tú ves un grano de mostaza, a veces hasta los venden en las librerías en un frasquito, ¿no? Esa semillita, si tú la riegas, si tú le metes la dedicación, termina creciendo y es, dice la Biblia, de las más grandes hortalizas que incluso cubren del sol a los animales, ¿no? Entonces, Dios nos está pidiendo que llegues tú y le digas, no, Dios, yo voy a ir a las naciones y voy a ir a hacer todo esto. Dios solamente quiere que empieces a creerle en lo poco. Séle fiel en lo poco. Y en lo mucho Él te va a seguir respaldando. Pero debes entender eso. No minimices lo que Dios te dio. Tú tienes un valor impresionante. Y a veces sí, el mundo en el que vivimos se encarga de acabar con esa seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás le sirve que tú estés estático. Es más, dice, pues está estático, ¿para qué lo muevo? ¿Para qué le hago cosas si está estático? Si no está haciendo nada que me pueda representar un riesgo a mí para mi plan. Y él muchas veces opera así, atacando tu identidad, atacando pues, todo lo que Dios te dio, haciendo minimizar lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tu corazón, dentro de ti. Pero es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de que dejes de minimizar lo que Dios te dio. Es tiempo de que te pongas a hacer algo. Porque te digo, cuando tú te pones a hacer algo para Dios, no hay pierde. No hay nada que puedas perder. Sin embargo, cuando tú te quedas estático, estás perdiendo cada segundo. Te estás perdiendo de la bendición de Dios, pero te estás perdiendo también de almas que puedes ganar para Cristo. Y vamos con el tercer punto, que para mí es uno muy importante, y es este. El amor debe de ser la esencia de todo don y talento.
Dice la Biblia en 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase de los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y sabes qué es lo que me gusta mucho de este pasaje? A veces nos quedamos con que cuando acaba un capítulo de la Biblia y el otro empieza, es totalmente diferente, ¿no? Pero si tú ves y estudias y analizas cómo fue escrita la Biblia no fue escrita con versículos, ni con capítulos, ni con libros, es de corridito todo, ¿verdad? Entonces, el capítulo anterior de 1 Corintios, que es el 12, que de hecho en el punto anterior leímos parte de ese capítulo, habla de los dones espirituales. Y si tú lees de corridito sin separar, o sea, si quitaras ese 13 de la Biblia, lo que está haciendo Pablo es que enfatiza y dice, ok, ya estamos enseñando, estamos hablando cuáles son los dones que cada uno Dios le da, pero es importante enseñar también que no importa lo que hagas con estos dones, no importa si eres el más habilidoso, no importa si eres el más crack, no importa si eres el mejor en lo que haces, si no está motivado por el amor, si su esencia no es el amor, no sirve de nada. Cuando se le acercaron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Si tú pudieras resumir la Biblia en un mandamiento, dime cuál es. Jesús, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y van de la mano. ¿Por qué? ¿Cómo puedo amar correctamente a Dios? ¿O cómo le puedo demostrar mi amor a Dios? También Jesús lo dijo. La forma en la que el mundo vea que tú amas va a dar testimonio que eres mi hijo. No la forma en la que tú predicas, no la forma en la que tú reprendes, la forma en la que tú exhortas, la forma en la que tú eres el más santurrón. No, la forma en la que tú amas. Si yo me parara aquí en el púlpito, bueno, estoy parado, ¿verdad? Pero y yo afuera insultar a la gente, no les mostrar amor, pues lo que estoy predicando aquí no sirve de nada. Si tú vienes cada viernes a servir en media, en alabanza, en host, en nuevos convertidos, pero afuera no reflejas el amor de Dios y tú estás aquí no amando a la gente, perdóname, pero estás perdiendo tu tiempo. Porque no hay servicio que sea bien visto por Dios que no sea motivado por el amor. Es importante entender eso. Dice la Biblia en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Quieres tú demostrarle a Dios que lo amas? Ama al prójimo. ¿Y quieres aprender a amar al prójimo correctamente? Ama a Dios. Porque está conectado todo esto. Y algo bien padre y algo que realmente a mí me gusta muchísimo de ver en varias personas que yo considero mis amigos que son servidores, ¿verdad? Es que cuando hablo con ellos y me toca pues pedir consejo, dar consejo, lo que sea, o hablamos de ministerio, se ve el amor a la gente. Y es importante eso. Si tú vas a ir a tu trabajo, a ver, así te la pongo, si tú, ahorita pues no hay casados aquí, ¿va? Ya se fueron allá. Esta Chavita y Pame que van a casarse, ¿verdad? Pero aún son solteros. Pero, a ver, chava, ¿sí o no, ya casado, cuando Dios los bendiga con hijos? Lo que va a motivar que tú trabajes, que tú te le eches ganas, no va a ser un amor genuino a Pame y a tus hijos. Bueno, primero a Dios, ¿verdad? Pero sí a ella. Y es lo que un padre de familia hace, ¿no? Lo que una madre de familia hace. Por amor, hace las cosas. Entonces, eso no solamente es con la gente que te cae bien, no solamente es con tu pareja, no solamente es con tu amigo. Jesús dijo también, si me recuerdo primero de Juan, ¿qué mérito tiene en amar a quien ya te ama? ¿Qué mérito tiene amar a tu compa?
el mérito, lo difícil, lo que Dios ve como algo súper bueno que tú le puedes ofrecer, es amar a quien no te ama, amar a quien te lastimó, servir a quien te lastimó. Y si te das cuenta, algo que se ha perdido mucho en la esencia en el día de hoy en día, en la actualidad, no solamente en la iglesia, en general, es el amor a la gente. Tú te metes a las redes sociales y ¿qué se enseña? El amor propio, ¿no? Me amo, porque yo me amo no hago esto, porque yo me amo no perdono, porque yo me amo. Y vas a encontrarte, y ya se está viendo, parejas que duran 1 mes, 2 meses. ¿Por qué? Porque no son capaces de perdonarse, no son capaces de amar por encima del amor que te tienes. No son capaces de incomodarse para perdonar a un amigo. Hay amistades de años que se pierden por el orgullo. Y eso es lo que más Satanás quiere, que tú te enfoques solamente en ti. En yo. Dios, ¿cómo te voy a ir a servir si mira, yo estoy cansado, yo tengo mucho trabajo, Señor? ¿Cómo voy a ir a servirte? Yo busco primero mi beneficio, no busco primero mi amor. No, Señor, ¿cómo voy a perdonar a este hermano? ¿Cómo le voy a servir, Señor, si yo tengo que preocuparme por mi amor, por mí? No sé tú, pero cuando Jesús fue hacia el Calvario, cuando Jesús fue a esa cruz, fue azotado, fue escupido, fue humillado, yo creo que en lo menos que Él pensaba es en Él. Él pensaba en ti. Él pensaba en mí. Dice la palabra de Dios en Filipenses que se despojó de su divinidad y vino aquí a pagar por algo que Él no hizo. Sí, el mundo está lleno de injusticias, en verdad. Los teens apenas van pasando eso, pero yo creo que la gente que ya estamos más rucos, podemos decir que la vida te da tus guamazos y que hay injusticias y que hay gente que muchas veces no obra conforme a la voluntad de Dios, pero Dios te manda a amar a la gente, no a sentir el amor. Te manda a servirle a la gente. Si tú ves una persona en la calle, a lo mejor no tienes para darle algo, pero ora por esa persona. Dile que Dios te bendiga. No los ignores. Si tú ves gente en tu trabajo que te cae mal, pero está triste, está rota, compártele de Dios. Dile, yo puedo orar por ti. Si tú vienes a servir aquí a la iglesia, enfócate en amar a la gente que sirves. Porque tú no sabes cómo viene la gente. O sea, tú no sabes si un Dios te bendiga puede cambiar muchísimo en cómo viene una persona. Tú no sabes si una persona llega aquí rota, tiene pensamientos de quitarse la vida, y porque tú fuiste alguien que le sirvió con amor genuino, ayudaste a que esa persona no lo hiciera. Es muy fácil aparentar, es muy fácil que la gente vea las cosas. Lo difícil es ver que Dios vea las cosas. Y alguna vez leí en un libro, no me acuerdo cuál era el libro, pero que si en verdad Dios, o sea, a veces decimos, Dios ve el corazón, ¿no? Y lo decimos de una forma para encubrir lo que no hacemos. Pero ponte a preguntar, o sea, pregúntate, yo digo, o sea, si Dios conoce mi corazón y sé que Él conoce todo lo que hay en Él, pues a veces hasta vergüenza me da, ¿no? Porque todos somos imperfectos, todos tenemos malos pensamientos, todos fallamos. Pero es donde entra la gracia de Dios. Y es importante que si tú tienes un don, un talento, que Dios puso en tu corazón algo, no importa que parezca tonto, no importa que parezca algo insignificante, es algo que Dios te dio. Y el amor que tú tengas por Dios y por el prójimo te va a ser un indicador de que lo que estás haciendo va bien. Dios, estoy perfeccionándome en amar a la gente. Dios, estoy perfeccionándome en amarte a ti. Dios, estoy ocupando lo que tú me estás dando porque amo a la gente. Me acuerdo cuando
cuando empecé a compartir, que Dios me dio el privilegio de compartir en redes, tener como una carga muy pesada por la gente de mi edad, porque estaba viendo cómo la gente se perdía. Estaba viendo cómo hay gente que en verdad, si te tomaras tú el tiempo de compartirle de Dios, de escucharla, de escucharlo, podrías cambiar en su vida algo muy cañón. Y yo sé que Dios a muchos de ustedes les pone esa carga. Yo sé que hay gente que está cargada porque la gente conozca a Dios. Que Dios no te deja dormir, que Dios no te deja descansar, porque estás preocupado por qué le está pasando a la gente. Si es tu caso, atiende al llamado de Dios. No te preocupes ni qué tienes ni qué no tienes. Si quieres compartir a Dios en redes, hazlo. No te esperes a tener el mejor micrófono, la mejor cámara. Si quieres venir aquí a servir, pero lo único que sabes es trapear, vente a trapear. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y lo que Dios quiere es que nos despertemos y nos pongamos a servir. Me gustaría orar por ti. Si puedes cerrar los ojos. Señor, Padre, nadie de aquí, Dios, nadie, absolutamente nadie, ni yo, ni el pastor, ni la persona que más se jacte de ser la más santa, somos dignos, Dios, de ser usados por ti. Estamos llenos, Dios, de imperfecciones. Hay mucha gente aquí, Dios, que está luchando con pecados, Dios, que posiblemente se sienta indigna para poder servirte, para ser usada por ti, Dios. También sé que hay gente, Dios, que se siente incapaz de poder cumplir el propósito que tú ya has puesto en su corazón. Y también sé que hay gente, Dios, que a lo mejor ni siquiera pasó por su mente el servicio, pero el día de hoy algo despertó. Sé que también hay gente que sirvió hace años, Padre, pero el día de hoy se ha alejado de ti. Y también, Dios, que hay gente que actualmente está muy prendida sirviéndote y está disfrutando de las bendiciones, Padre. Son tan diversos los casos, pero realmente la solución para cada uno de ellos eres tú. Te pido que seas tú haciéndolos sentirse dignos, Dios, no por ellos, por ti. Que seas tú perdonando toda ofensa, todo pecado. Que seas tú motivando, que seas tú levantando a quien ha caído, que seas tú respaldando a quien quiere hacer las cosas pero se siente incapaz. Que seas tú trayendo nuevamente a tus pies a aquel que se alejó. Pero por encima de todas las cosas, Dios, te pido que nos ayudes a reconocer que todo viene de ti, Dios. Que nada, Dios, de lo que tenemos, que nada de lo que hemos logrado hasta el día de hoy nos pertenece. Todo es para ti, Señor. Pongo en tus manos, Dios, cada corazón, cada herida, cada anhelo, cada deseo, Dios. Yo sé que aquí hay mucha gente que va a impactar corazones, que va a impactar vidas, Dios, tú a través de ellos. Yo sé, Señor, que hay propósitos hermosos, que hay planes hermosos que tienes para cada uno de ellos. Y si el día de hoy alguien se haya salido del camino, Dios, ayúdalo a descansar en que tú no cambias y en que tu promesa siempre permanece. Que tu soberanía va por encima y va mucho más allá de lo que podamos hacer nosotros. Que lo que tú planeaste se va a cumplir, Padre. Pongo en tus manos cada servidor, Dios. Si hay servidores que se han desviado, que sus motivaciones no han sido las correctas, Dios, que seas tú llevándolos nuevamente a reencontrarse con ese amor al servicio, Dios. Que el servicio deje de volverse algo cotidiano, algo que hacemos por rutina, y que sea algo que hagamos porque te amamos y porque queremos darte la gloria, Padre. Y perdónanos a quienes te hemos servido, Padre, y no lo hemos hecho con un corazón correcto. Guárdanos, Dios, y que tu voluntad se haga por encima de todo. Que este mensaje nos pueda hacer reflexionar y hacer un cambio en nuestras vidas, Padre.
En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.